Dios les bendiga. Bueno, quiero compartir con ustedes el tema: ¿qué es una persona espiritual? ¿A qué le llamamos un ser espiritual? Porque a veces decimos, no, el hermano es espiritual. Vamos a mirar ese hermano, esa persona que es espiritual. ¿Cómo mira a los demás? ¿Qué piensa de los demás? ¿Cómo hace las cosas? Entonces vamos a observar lo que dice Marcos, el capítulo 6, del verso 30 al 44. Vamos a mirar allí qué lección sacamos para nosotros. Y bueno, si no acabamos, porque voy a ir explicando, sacando algunos puntos de allí, versículo por versículo. Y si no acabamos, haremos un segundo video para explicar esto y que sea de bendición para cada uno. Así que compartamos la palabra de Dios. San Marcos, el capítulo 6, el verso 30 dice: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Me gusta eso. Jesús los había enviado de dos en dos. Así que ellos vienen a rendir cuentas. Vienen a decirle a Jesús, me gusta esto, lo que ellos habían hecho y lo que habían enseñado. Es importante que uno, el que le sirve al Señor, pues sepa que todos estamos sujetos a alguien, todos. En la iglesia es un organismo, y como un organismo vivo que es, somos miembros de este cuerpo del Señor. Así que aquí ninguno es independiente, todos dependemos. Y la cabeza aquí, el cerebro, es Cristo. Entonces, cuando uno es espiritual y conoce estas cosas, a uno no le cuesta trabajo rendirle cuenta a aquel que Dios ha puesto sobre uno. Por ejemplo, no solo es el pastor nombra comités, en cada comité hay un líder, hay unos integrantes, y cada hermano pues debe sujetarse a eso. Los discípulos llegan y le rinden cuenta a Jesús, le dicen, mira Señor, nosotros hicimos de esta manera y enseñamos esto. Me gusta eso, que ellos rindieron cuenta. También el verso 31 dice de la siguiente manera: Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Fíjense ustedes que no tenían tiempo para comer. Sin embargo, el Señor los llama y les dice, bueno, ustedes tienen que descansar. Pónganse aparte, vamos a un lugar solo, a un lugar desierto y vamos a descansar. Cuando leo esto, pienso en personas que a veces dicen, bueno, es que no he tenido tiempo ni para comer, ni para dormir, porque he estado muy ocupado, porque soy una persona muy espiritual. Bueno, eso no es porque eres muy espiritual. Tal vez no sabes organizar las cosas, tal vez no tienes una agenda, tal vez hay un poquito de desorden en tu afán de servir, en tu deseo de servir, en ese buen deseo de servir, caes en un desorden. El mismo Señor, mirando que los discípulos no habían sacado tiempo para descansar, entonces le dicen, no, así tampoco, ya ustedes hicieron un trabajo, ustedes hicieron lo que les mandé, creo que es tiempo que se pongan solos, vayan a un lugar a descansar. Fíjese usted lo importante que es eso. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque a veces pensamos que si descansamos, que si nos alimentamos,
es perder tiempo. No es que estoy tan ocupado que no me queda tiempo para eso. La persona espiritual debe quedarle tiempo para todo aquello. Recuerda, hay cosas que la Biblia no dice que son pecado. Sin embargo, no las practicamos porque sabemos que afecta a nuestro cuerpo. Y al afectar nuestro cuerpo, no las practicamos porque reconocemos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y de esta manera nos cuidamos. Bueno, si reconocemos eso, entonces sepamos que hay que dormir bien, que hay que comer, hay que descansar. Porque si tú descansas, si tú duermes bien, si tú comes bien, podrás hacer mejor las cosas. Eso se llama ser organizado. Así que esto lo enseñó el mismo Jesús. No son cosas acá mías, es lo que la Biblia dice. Seguimos también observando allí que dice entonces el verso 33. Dice, bueno, el verso 32 dice, y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. O sea que no solo les mandó, lo hicieron. Así que tenga cuidado con eso, ¿no? Tenga cuidado con eso. Algunos se enferman y hasta dicen, no, es la voluntad de Dios. Tal vez no es la voluntad de Dios. ¿Qué tal que sea el desorden tuyo y por eso te enfermas? Recuerda que hay enfermedades, bueno, porque somos seres humanos, nos desgastamos, pero hay enfermedades producidas por el desorden en la alimentación o por no descansar o por no comer, tantas cosas, ¿no? Eso hay que tenerle cuidado. Por eso es que la Biblia, cuando se refiere a los dones de sanidades, lo dice en plural, dice dones de sanidades, porque no es solo llegar y orar por el enfermo. Hay cosas donde habrá que explicarle al enfermo, porque hay enfermos que podemos orar mucho por ellos, pero si no cambian ciertas normas, ciertas prácticas, no se sanarán. Entonces por eso la Biblia habla de dones de sanidades, porque el Espíritu mismo nos ayuda, nos orienta y nos muestra para decirle al enfermo que es él el que tiene que cambiar su forma de vida para que pueda ser sanado. No todo será así, pero en algunos casos sí puede suceder eso. El verso 33 dice, pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron con él. Muy importante esto. Nosotros estamos cerca de Jesús. Nosotros conocemos a Jesús. Somos los encargados de enseñar la palabra. Vean lo que les voy a decir y ojalá me lo entienda bien. A veces tomamos personas que se acaban de entregar y estaban perdidos y los ponemos a dar testimonios. Y creemos que porque ellos estaban tan perdidos, ellos tienen muchas cosas para enseñarnos a nosotros. Hermanos, ellos acaban de llegar a la iglesia. Ellos saben de los problemas donde se metieron. Ellos saben de sus equivocaciones y de sus errores. Pero de Dios no saben mucho. Los que sabemos de Dios es usted y soy yo. Ellos llegan para ser orientados. Ellos llegan para ser enseñados. Así que somos nosotros los que tenemos que ayudarles. Dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si permanecieres en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que lo que libera es la verdad. Y la verdad la tiene usted y la tengo yo. Y nosotros que venimos andando mucho tiempo con el Señor, podemos enseñarle a ellos que después que ellos hayan escuchado y aprendido, también podrán ser instrumentos útiles para el Señor. Sigue diciendo entonces el verso 34. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Me gusta esto que Jesús salió. Qué importante, qué interesante esto. Jesús salió. Y cuando salió, vio a la multitud. Hermanos, tenemos que salir de nosotros mismos. A veces nos encerramos en nosotros y no vemos las cosas que suceden alrededor.
no vemos la necesidad de los hermanos. Y todos pensamos en nosotros. Y se nos olvida en el bien común. Recuerda que nosotros no solamente estamos para tener la bendición de Dios. Tenemos que compartir esa bendición. El Señor salió y vio la necesidad del pueblo. No te metas tanto en ti. Miremos a la gente. Miremos a los necesitados. Por eso la iglesia del Señor se esfuerza mucho en llevar el evangelio. Es una iglesia que sale a predicar a tiempo y fuera de tiempo. Y no lo hacemos porque en la iglesia nos presionen a hacerlo. Lo hacemos porque hemos conocido al Señor. Porque vemos la necesidad de la gente. En el mundo hay muchas necesidades. Pero nosotros sabemos que la necesidad más grande que hay en el ser humano es la ausencia de Dios en la vida de ellos. Por eso viven una vida desordenada, una vida en angustia, en tinieblas. Y tú y yo tenemos esa luz para alumbrar. El salmista dijo: lámpara es a mi pie tu palabra y lumbrera mi camino. Teniendo tú esa lámpara, teniendo tú esa lumbrera, hay que llevarla, hay que alumbrarle el camino a los que están allá. Así que salgamos. No oremos solamente por los nuestros. Recuerde el modelo de oración que el Señor enseñó. Si recuerda, cuando le dijeron al Señor: enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y si usted analiza el modelo de oración que él dio, está en plural. Perdónanos, danos el pan. Y siempre habla en plural. Nosotros no solo estamos llamados para orar por nosotros, estamos llamados para interceder por los demás, por las necesidades de los demás, por hablarle del evangelio a los demás. Hay que hablarle del evangelio. Y hay que también compartir aquello de obra social. Por eso la iglesia lo practica. Si usted analiza en las congregaciones, tenemos el comité de obra social. Y todos los hermanos aportan. Porque no es solo lo espiritual, no es solo hablarles de Dios, no es solo orar por ellos. También hay que llevarles algo de esa bendición que Dios nos da, de lo que Dios te da durante la semana. Por eso traemos los domingos, para a través de obra social aportar para nuestros hermanos. Y para los amigos, porque no solamente para los hermanos. Tal vez no le solucionamos el problema, pero sí le ayudamos mucho. Aquellos que han recibido ayuda social están contentos y en algo pudimos ayudar. Y ha sido una bendición para ellos. Entonces, el Señor salió y vio la necesidad de ellos. ¿Cómo lo vio? Los vio como ovejas que no tenían pastor. Usted sabe bien que una oveja sin pastor no puede subsistir. Se muere. Ella necesita ser guiada. La oveja necesita ser alimentada. Necesita ser llevada a los pastos verdes. La oveja necesita que la lleven al agua limpia. La oveja necesita que la curen, que le sanen las heridas. Por eso es que en la iglesia, hermanos, la iglesia no es un lugar de gente perfecta. Por eso hay gente que llega y dice: oh, pero ahí lo que hay son gente con defectos y errores, hasta peor que yo, expresan algunos. No discutimos eso. Podríamos decir que así como los hospitales están llenos de enfermos, pero que allá hay personas que tienen conocimiento para curarlos, para sanarlos, para que regresen a sus casas mejores o sanos. La iglesia es igual. La iglesia es el hospital del alma, donde llegan heridos espirituales, con defectos, con problemas emocionales, de todo aspecto. Pero allí encuentra medicina, encuentra cura. Entonces usted y yo somos las personas encargadas de sanar, de curar heridas. Como le decía, la iglesia sí está llena de gente con errores, con problemas, con defectos, pero vienen precisamente al Señor
buscando alivio, buscando solución. Entonces, esa es la iglesia. Y gracias a Dios, porque muchos hemos llegado heridos, hemos llegado partidos, reventados. Y el Señor nos ha sanado, nos ha curado. Entonces, Jesús, vio a la gente, vio a la multitud como ovejas que no tenían pastor, dispersas, a la intemperie, expuestas al peligro, expuestas a ser devoradas por las fieras, expuestas a perderse. De esa manera nosotros tenemos que ver a la humanidad. La gente está herida, está partida. Los hogares se están destruyendo. Hermanos, tú y yo tenemos que ver esa necesidad. No podemos cerrar los ojos. Por eso la iglesia intercede, hace ayuno, hace oración. La iglesia hace programas espirituales, cadena de oración. Pero lleva ese mensaje, lleva esa palabra de vida eterna, esa palabra que cura, esa palabra que sana. Tú y yo sabemos dónde está el verdadero alimento. Tú y yo sabemos dónde está esa agua viva que ha saciado nuestra sed, que nos ha dado paz, que nos ha dado calma, que nos ha dado seguridad. Y somos nosotros los encargados de llevar a la gente hasta allá, hasta Jesús. No estamos para lamentarnos, no estamos para quejarnos y correr desesperados igual que los demás. Los demás corren desesperados porque no tienen escondedero. Los demás no saben para dónde caminan y tropiezan. Primero, porque son ciegos. Espiritualmente están ciegos. Segundo, porque caminan en oscuridad. Y tercero, porque ellos no tienen ese amparo que es Cristo. Pero tú y yo estamos en luz. No estamos ciegos, tenemos los ojos bien abiertos. Y sí conocemos al Señor. Por eso, mientras ellos se lamentan y gimen, usted y yo no estamos para criticarlos. Usted y yo estamos para levantarlos y para llevarlos a un lugar seguro. Ahora mire lo que sigue diciendo la palabra de Dios. Los vio como ovejas que no tenían pastor y tuvo compasión de ellos. Hoy hay una queja porque la gente, algunos dicen que ya nadie piensa en los demás, que hay un mundo insensible, que cada quien persigue sus propios intereses. Pero hermano, tú y yo somos un pueblo diferente. Recuerda que hemos sido engendrados por nuestro Padre Celestial. Debemos tener las inclinaciones de Cristo. Eso es una persona espiritual. Ese es el verdadero ser hombre o mujer espiritual. No es solamente estar encerrado en una capilla. No digo que no lo hagamos. No es solamente ir con una Biblia debajo del brazo, ir a la capilla, ir a cantar, ir a orar y a predicar. No es solo eso. Debemos sentir compasión por la gente. Que los demás juzguen, que los demás critiquen. Ellos no conocen a Dios, pero tú y yo debemos tener compasión. Tuvo compasión Jesús de ellos, porque los vio como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. La enseñanza es lámpara, la enseñanza es luz. La enseñanza orienta. Esas personas, esos jóvenes, esos niños, esos ancianos desorientados, que el mundo los tiene desorientados. Tú y yo estamos para orientarlos, estamos para dirigirlos, mis hermanos. Jesús les enseñaba muchas cosas. No podemos estar tan ocupados como para olvidarnos de la gente. Por encima de nuestras ocupaciones hay que sacar tiempo para las personas. Eso es una persona espiritual. Entonces, después que les enseñó muchas cosas, dice que ya era muy avanzada la hora. Y entonces, como la hora era avanzada, sus discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tenemos o no tienen que comer. Fíjese usted que ellos le dicen así, le hacen esa propuesta a Jesús. Y Jesús dice: dadle vosotros de comer. Ellos dijeron: que vayamos a comprar pan por 200 denarios y le demos de comer.
Él le dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron: 5 panes y 2 peces. Yo quiero decirle, hermanos, que con esos 5 panes y esos 2 peces, ellos le dieron alimento a las personas. Claro que los pusieron en las manos de Jesús. Entonces, tal vez no tenemos mucho. ¿Acaso está pidiendo el Señor tanto? ¿Te está pidiendo el Señor algo que tú no puedas dar? Claro que no. El Señor te está pidiendo algo sencillo, algo simple, lo que tienes. Señor, si yo tuviera, no te está pidiendo lo que no tienes. ¿Sabe que hay gente que dice: si yo tuviera, haría esto? Si no tienes, pues no puedes dar. Pero ¿qué tienes para dar? Seguramente algo tienes. La persona que tenía estos panes y estos peces los llevaba reservados para él. Él no pensó en la multitud, él los llevaba para él. En su casa, tal vez la mamá, el papá o alguien le dijo: lleve, mi hijo, que no sabemos, este Jesús demora rato hablando, y lleve. O tal vez él mismo pensó eso. Pero al llegar allá, al escuchar a Jesús, al escuchar su enseñanza, después de haber escuchado la enseñanza de Jesús, pensó que lo mejor era entregar aquello en manos de Jesús. Y bueno, si él no lo pone en manos de Jesús, se hubiera llenado, claro, y hubiera regresado a su casa. Así de sencillo. Pero al ponerlo en las manos de Jesús, pudo ver un milagro. Pudo no solamente saciar él su hambre, sino que pudo ayudar a los demás. Y pudo reconocer y pudo experimentar cómo Jesús multiplica y cómo aquel que se pone en las manos de Jesús puede hacer grandes cosas. Tal vez tú has hecho algunas cosas, es posible, y estás reservando mucho para ti. El que guardes no es lo malo, pero ¿qué te parece si pones eso en las manos del Señor? Esos talentos, esos dones. No es para pisotear al otro, no es para mostrarle al otro que yo sí sé, que él no sabe. No es para eso. Les voy a demostrar que no saben nada. No. Eso que Dios te ha dado es para alimentar. No pienses solo en ti, piensa en los demás. Mira la necesidad de los demás. Tal vez para algo estás allí. Para algo te ha bendecido Dios de esa forma. Para algo Dios te ha dado eso. Así que lo que tienes, póngalo en las manos del Señor. Eso es ser una persona espiritual. Es compartir. Es compartir la bendición con los demás. Es darte aquello que Dios te ha dado. Es comprender. Es llorar si tienes que llorar con aquel. Es sentir el dolor del que está llorando. Eso es ser espiritual. Es ayudar al que está caído. Es tener misericordia de la gente. Es saber que muchos de los que están allá quieren salir, sino que no pueden, están atrapados. Y ellos por sus propios medios no podrán hacerlo. Pero tú y yo estamos allí. Somos espirituales. Conocemos a Jesús y puesto en las manos de Él podemos hacer grandes cosas. Dios les bendiga.